de Nicaragua, gente que no vende patria. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Frontera. Oye, ¿qué? Hoy es 13. En viernes 13, martes 13 y viernes 13 dicen que no te puedes casar ni te puedes embarcar. Bueno, me acuerdo esa tradición. Bueno, hay una serie de películas, ¿no? De viernes 13. Supone el terror, que no sé qué. Con Carlos José Hurtado y con Byron José Baltodano cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Queremos agradecer al compañero Winston Curtis, que nos ha enviado su libro Tautología. Este hombre es poeta, narrador, ensayista y publicado por la UNAM Managua. Tautología, que es un conjunto de poemas. El libro fue publicado en noviembre del año pasado. Chocho, podemos hablar del año pasado, era tan cerca. Muchas gracias, poeta. Me regañaron el otro día porque no saludo, dice, a las que viven en el extranjero. Entonces saludó a Yasmina Gómez, pues fiel oyente de Sin Fronteras, y muchas gracias. Y a Maritza Cartagena, que tuvo la gentileza de llamar por teléfono aquí a la radio y dejarnos el recado, que ella también es oyente de Sin Fronteras. Me dio un pesar esto, o sea, a mi generación, cuando el béisbol arrastraba multitudes en Nicaragua. Ahora no. Arrastra, pero en Managua ya no. Managua es un desastre. Cuando el boer era bueno, además, ahora no. La época de Carlín Rosales. Y ayer murió Carlín. Y yo tuve una discusión una vez con algunos cronistas de aquí de la radio sobre quién era el mejor right fielder de la historia del béisbol. Para mí es Carlín. Pero admito que hay otros que lo disputan. Mackenzie, por ejemplo. Ramón Padilla. Entre algunos, pues. Pero Carlín tenía... O sea, yo creo que la ética también de Carlín Rosales era superior a la de cualquier otro pelotero de su generación. O sea, yo lo recuerdo cuando yo llegaba al estadio temprano y aquel Carlín Rosales quedaba con su maletincito de plástico, sin aspaviento ni nada, entraba tranquilo, boom, 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 se cambiaba, hacía su ejercicio, siempre. Después se integraba a las prácticas del equipo. Tenía un brazo ahí en el right field, hermano, que es lo más difícil, no fusilaba a cualquiera en tercera. Era el segundo bate de cajón de la selección nacional, la que le ganó a Cuba, ¿viste? Porque era un extraordinario tocador de pelota. Pero además tenía poder, no creas. Yo recuerdo haber visto un par de jonrones de Carlín que se cruzaron, fueron a la calle ahí por el right fielder, porque él era zurdo. Aquí en el Estadio Viejo. Qué lástima, ayer falleció pues Carlín Rosales, era relojero y se dedicaba a eso. Creo que vivía en San Rafael del Sur, no estoy seguro. Extraordinario, sí. Y como ser humano, ya te digo, más tranquilo, humilde, dedicado a su vida, disciplinado, nada de borrachera.
Carlos Rosales, Calín Rosales, y vos le decís Carlos Rosales, pelotero, nadie se acuerda, vos le decís Calín, sí, Calín Rosales. Una maravilla. Que en paz descanse. Bueno, como no había tiempo, entonces preferí dejarlo para hoy. Bueno, más tarde lo vamos a hablar mejor. Yo quiero que hablemos un poquito sobre... Nosotros aquí en Nicaragua referenciamos el imperialismo con Estados Unidos, y con razón lo hemos sufrido a Estados Unidos, que también hemos sufrido a los ingleses, ¿verdad? Y también hemos sufrido a los españoles, obviamente. Pero más a los estadounidenses por lo que ha sido más reciente. Pero ha sido un error de nosotros no describir con mayor rigor histórico el papel de los ingleses en Nicaragua. Son los que armaron a Costa Rica antes de la guerra nacional contra Walker, porque la intención de los ingleses con los ticos era adueñarse de Nicaragua hasta Granada, agarrar todo el Cocibolca, toda la región central hasta el río San Juan. Esa era la intención, con el propósito de los ingleses de hacer el canal. Esa era su onda, pues. Era el istmo de Rivas, todo el lago Cocibolca hasta Granada, la mitad, que más de la mitad, 2/3 partes de Nicaragua se iban a robar. Esa era su intención. Lo que pasa es que Walker lo traen los liberales, los hoy liberales, pues, los Calandraca, Máximo Hereje y compañía, y se adueña del poder. No tuvieron más remedio todos los ejércitos centroamericanos que ayudar a derrotar a Walker. Todavía aún así lo quisieron hacer, ¿verdad? Porque una vez que Walker es expulsado de Nicaragua, él quiso regresar después 3 veces, ¿no? Hasta la tercera llegó a Honduras y lo fusilaron. Pero todavía ahí fue cuando se robaron el Guanacaste, los ticos. Porque Nicaragua está en una situación muy precaria después de la guerra, con una gran cantidad de muertos. La epidemia del cólera había devastado todo el Pacífico, pero devastado. Incluso el ejército tico sufrió mucho por la epidemia del cólera, ¿verdad? Y entonces aún así ocuparon el río San Juan. Entonces la negociación a Máximo Hereje le regaló el Guanacaste a cambio de conservar la soberanía sobre el San Juan, pero cediendo a Costa Rica que lo pudieran utilizar como vía de navegación. Pero bueno, pero esa parte de la historia, de todo lo que significaron los ingleses, ¿verdad?, en Nicaragua, no la conocemos a profundidad. Y me parece que es importante llenar ese vacío histórico. Y luego, también, cuando hablamos aquí de los franceses, por ejemplo, nos imaginamos la Revolución Francesa, sobre todo a la gente, a los que tenemos de determinada experiencia, pues. Entonces te referías a la Revolución Francesa con sus ideales de fraternidad, libertad, igualdad. Pero realmente, o a Napoleón, quizás más a Napoleón que a la Revolución Francesa, ¿verdad? O tal vez incluso la derrota de Napoleón allá en Moscú, cuando quiso ocupar Moscú y lo expulsó el emperador. Pero bueno, pero Francia ha cometido crímenes atroces, pero de una envergadura descomunal en África. No me voy a mencionar a Haití, que es la peor, es la peor, ¿cómo te dijera yo? Si hay que catalogar por las masacres, ¿no? O la destrucción, es la mayor destrucción de la historia en América Latina y Caribeña, es la de Haití, y la hizo Francia. Cuando Haití, los negros de Haití protagonizan la primera revolución social y política de América, la hacen los haitianos, conquistan su libertad, ponen un gobierno de negros. Se los hizo pagar con sangre Haití, porque se independizaron de Francia, derrotaron
a las mejores tropas de Napoleón, las mandó ahí a Haití, se las derrotaron. Y le hicieron pagar con sangre durante, si mal no recuerdo, 60 años. Lo hicieron pagar prácticamente todo lo que producían. Tenían que pagarle a Francia el precio de su libertad. Haití nunca se recuperó, después lo sustituyó Estados Unidos y ya sabemos lo que ocurrió, pues. Pero si hoy en día Haití sufre lo que sufre, es responsabilidad principalísima de Francia. Y les estoy recordando esto porque ayer me indignó leer a este desgraciado presidente de Francia, hipócrita, sinvergüenza, que se llama Emmanuel Macron. Y me recordó la actitud de los reyes de Españolito. Cuando López Obrador, hace como 2 años, les pidió a los reyes de España que se disculparan, que le pidieran perdón a los pueblos de México por las atrocidades cometidas durante la invasión. Ni siquiera le respondieron a carta y por eso López Obrador dijo, bueno, entramos en pausa, porque además sus empresas se dedicaron a saquear en México, ¿verdad? Iberdrola y compañía. Bueno, el caso es que López Obrador les dijo, bueno, entramos en pausa. Todavía sigue la pausa. No quisieron. Entonces a Macron le están pidiendo lo mismo los pueblos africanos, sobre todo Níger, Chad, Argelia. Y entonces dice el viejo maldito este, yo no tengo por qué pedir perdón, dice Macron. Porque Argelia le está exigiendo que le pida perdón. Hay una famosa película, la batalla por Argelia también. Libros y demás. De hecho, el Frente Sandinista se llama Frente de Liberación Nacional, inspirado por la lucha del pueblo de Argelia. Así se llamaba la organización vanguardia del pueblo argelino, el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Y en eso se inspiran los chavalos de la época de Nicaragua para bautizar a su organización Frente de Liberación Nacional, que Carlos Fonseca luego lucha y logra porque lleve el apelativo sandinista, que después se convierte en una definición ideológica. ¿Verdad? Pero así de grande fue la influencia de la lucha del pueblo argelino, y van a oír ustedes algunos detalles que les voy a contar de lo que ahí pasó en Argelia. Entonces Argelia le está exigiendo a Francia disculpa, perdón, que pida perdón al pueblo de Argelia por lo que hizo. Dice, yo no tengo por qué pedirle perdón a Argelia, le dice Macron. Francia no tiene nada que pedirle perdón. ¿Verdad? Dice, yo no tengo que pedir perdón, ese no es el punto. La palabra rompería los lazos. No pediré perdón a Argelia. Una entrevista que le dio un diario que se llama Le Point, El Punto. Lo peor sería concluir que pedimos perdón y que cada uno sigue su propio camino. ¿Ya? Y Macron le pidió a los argelinos mirar de frente a la historia francesa. Macron llamó mirar de frente a la historia francesa y reconocer que hay algo indecible o incluso imperdonable. Reconoce que lo hicieron. Pero dice, no tengo por qué pedir perdón. La capacidad de enfrentar esta historia en el marco de una relación franco-argelina sana la posibilidad de crear una relación bilateral normal y fructífera con el continente africano. Él sabe que si él logra domar a Argelia, tiene la puerta de entrada con el resto, porque lo han estado expulsando, el imperialismo francés lo han estado expulsando de África. El Chad fue el último, Malí, pero los han estado sacando a la fuerza. Váyanse de aquí, ¿verdad? Entonces, me decía ayer Noel Campbell, igualito que lo que le dijo Obama a Daniel, y es verdad, ¿se acuerdan? Es que cumbre en Puerto España, a la última que fue Daniel. Entonces Daniel le pasó la factura completita. Tu mamá le dice, no, hay que dejar atrás el pasado, hay que mirar, fregues vos. Claro, como no te conviene, hay que volver al pasado, ¿verdad? Sí, cómo no, dale pues. Entonces, recordé al leer a Macron, lo que dijo Macron, que fue el miércoles, en una entrevista el miércoles, recordé
un post que publicó en diciembre un albanés kosovar, que no es nada comunista, albanés kosovar, o sea, por lo tanto musulmán, que se llama Ahmet Dermala. Él vive en un pequeño pueblo del Kosovo que se llama Raovec, o también lo conocen como Arovac. ¿Ya? Ahí vive, es docente universitario, y le saca una lista, mano, a toda Francia para que no se les olvide, dice. Entonces decidí extraer los más importantes. Y les quiero contar algunas de esas cosas. Para que vean, estos franceses nos viven dando lecciones a todos de cómo debemos comportarnos, de cuáles son los derechos humanos, de cómo es la democracia, el balance de poder, la alternancia de poder, en el poder. Todo lo que se creen algunos como Lula. Bueno, todas esas babosadas. Algunos se las terminan creyendo. Y entonces, por andar creyendo, les pasan vainas. ¿Verdad? Bueno. Entre tantos países que invadieron. Espérate, quiero leerte esta frase de Ahmet Dermala. Dice Ahmet. Dicen que el Islam es la religión del terrorismo y que nuestro profeta es el profeta del terrorismo, Mahoma. Es extraño ver a algunos elogiando la civilización de Francia e incluso defendiéndola y olvidando toda su historia negra. Esto es Francia, recuerden de su historia. Entonces hay una investigación de Jonathan Krauss, de una universidad del Reino Unido. Mirá, por eso estoy tomando esta fuente, para que vean que no se trata de los izquierdistas comunistas que como denigran a los pobres franceses. No, era una investigación de un inglés. Nada que ver con la izquierda. Un orgulloso inglés, además, con todas las atrocidades que han hecho los ingleses. Aquí mismo, los piratas hicieron chanchadas, quemaron San Juan del Norte un montón de veces, Bilwi, etcétera. Pero bueno. Entonces, invade todo el norte africano, invade Francia. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y empiezan a hacer verdaderas atrocidades. Ahora se las voy a contar. Uno de esos países, que hoy se llama Chad, en uno de esos países ocurrió el 15 de noviembre la masacre de los Coupé. Ese era un arma, yo no sé si se sigue usando, pero era una especie de machete, pero era más ¿cómo te dijera yo? Era dentado y además más fina la hoja. Como un cúter. ¿Sabes lo que es el cúter? ¿No? Eso que ocupan para cortar papel, o que lo ocupan los diseñadores, sobre todo los arquitectos. Como un cúter, pues. Pero una especie de machete. Digamos, nos vamos a quedar con eso para que entiendan de qué estoy hablando. Entonces le llaman la masacre de los machetes. Todo comienza en octubre de 1917, el 23 de octubre. Matan a un sargento francés, Guyader, en una ciudad que se llama Abeche. ¿Verdad? Entonces el jefe de las tropas de ocupación en el distrito donde estaba esta ciudad, el mayor Gerard, ¿ya?, decide que eso es un complot contra los franceses, inspirados por el Islam. Y ahí es cuando comienzan a convertir al Islam en algo terrible. Y aquí quiero agregar una cosa. La parte ideológica de la canción, siempre me acuerdo de eso, ¿se acuerdan, no? Lo que hicieron los españoles en América. ¿Cuál era la parte ideológica? Imponer la religión cristiana a sangre y fuego, ¿verdad? Como digamos, como un factor indispensable para obligar a la sumisión de los pueblos originarios, ¿no?
y al mismo tiempo y al que no hacía caso lo mataban. Bueno, ese mismo método después lo aplicaron todos los imperialismos, todos. El método inventado por los españoles. Miren cómo es de grave lo que hicieron los españoles en América. Entonces los franceses hacían lo mismo. Obligaban a los habitantes del norte de África, que eran musulmanes, a adoptar el cristianismo. Y convertían al Islam como una religión diabólica. Literal, diabólica. Pagana y diabólica. Entonces, este mayor francés decide que la muerte de ese sargento es el inicio, es el estallido de la conspiración del Islam contra los civilizados y cristianos franceses. ¿Verdad? Entonces decide el 15 de noviembre tomar prisionero al jefe de la región y a todos sus hombres y los asesinan. Le decían el Aguirre, jefe militar. Fueron 56 ejecutados, ¿verdad? Y luego, y a 20 políticos de la localidad adicionales. Pero pongan cuidado, fueron en total 76. Tomaron sus cabezas, me acordó lo que hicieron con el Cura Hidalgo ahí en México, o lo que hacían aquí los yanquis con los soldados de Sandino, cuando les cortaban la cabeza y las ponían en los árboles de la selva para que escarmentara a los campesinos, a los indios nicaragüenses que estaban con Sandino. Entonces agarraron sus cabezas los franceses, ¿verdad? Y hicieron 2 filas en la entrada del distrito. Ahí hay ahora un monumento ahí en Aveche, como escarmiento para toda la población. Un poco más tarde toman prisionero al jeque de los maimíes, que era otro de las etnias del Chad, y lo asesinan junto a 40 de sus familiares y aliados. Luego se van a un barrio que se llama Chic el Facara, saquean una por una las casas y asesinan al que se resistía. Y a 20 personalidades políticas de la zona las deportan a otros países del África que ellos tenían ocupado. En total mataron a más de 100 en venganza porque alguien había matado a un sargento francés, ¿verdad? Otros dicen que fueron 150. Y la mayor parte de la intelectualidad de los universitarios, de los catedráticos, de los imanes, un imán es un sabio, es un erudito, tuvieron que salir huyendo. Y entonces, en la medida que las personalidades, los líderes influyentes de los pueblos iban huyendo, también la gente se iban sobre todo a Sudán, ¿verdad? Impusieron el francés como el idioma, desterraron el árabe, ¿verdad? Entonces, cuando estas noticias llegan a Francia y se hace un escándalo, entonces le pidieron al mayor pues, que se jubilara, pero nunca lo enjuiciaron. Simultáneamente, los franceses en esas mismas fechas, oigan esto, en una ciudad de Níger, también ocupada por los franceses, que se llama Agadez, en ese mismo año, 1917, según relata este hombre, ¿verdad? Jonathan Krauss, lo masacraron a toda la población. Van a oír qué espantoso fue, hermano. Hay una obra de un francés que se llama André Salifou, que detalla pormenorizadamente las masacres de los franceses sobre la base de su propia investigación.
porque la hizo en 1960. Y se fue a la zona ocupada por los franceses y habló con sobrevivientes que eran muy viejos. Y sobre esa base reconstruyó lo que hicieron los franceses ahí. Oigan esto. Este hombre, Alilik Ak-Tabia, del pueblo Tuareg, que es un pueblo nómada, y Gamayán, recuerda: me acusaron de haber participado en la revuelta. Un blanco llamado Burgués nos condenó a muerte en Il-Gahi y nos agrupó a unos 20 pasos del actual puesto administrativo de la ciudad. Te estoy hablando de hace 60 años, ¿eh? Que cuenta esto. Él, por supuesto, hace mucho tiempo murió. Un Kelka Fadey Tuareg Bacha pidió a Burgués clemencia para todos los jóvenes de mi edad. Él tendría como 15 años. Y él concedió la clemencia a los más jóvenes. Entonces, dice, en mi presencia, Burgués, que era el jefe francés de la ocupación, dio la orden a los soldados de iniciar la ejecución a bayoneta y a cupé, de machete. Mis tíos y mis primos cayeron ante mí con las bayonetas clavadas en la espalda y sus cabezas casi cortadas quedaron colgando del pecho o de la espalda, sujetas solos por un colgajo de piel. Imagínense ese horror. Chaval de 15 años, 14, 15 años en ese momento. Cuando ve a toda su familia degollada y que la cabeza le queda colgando de un pellejo nada más. Los franceses. Dice este hombre, este inglés, Jonathan Krauss: los relatos de masacres francesas también se encuentran en la tradición oral. La crónica de Amane Ben Ahmed Bogonugu, moravito de Agadez, señala en particular la masacre de musulmanes, especialmente los predicadores o sabios, tras el asedio de Agadez. Y oigan esto, ¿cómo sería el horror de los franceses implantado en el norte de África? Que los ingleses, que eran igual de terribles a la hora de ocupar los pueblos, sino que les digan en la India cómo se comportaron los ingleses estaban horrorizados, ¿verdad?, por el comportamiento de los franceses. Entonces, Frederick Lugard, gobernador general británico de Nigeria fue colonizada por el imperio inglés, señaló que las actividades francesas parecían poco menos que de exterminio. ¿Con qué autoridad moral hablaba? Pero bueno, solo imagínate cómo era de horroroso aquello, que hasta los ingleses, ¿verdad?, salían denunciando el carácter extremo de las atrocidades francesas. Lugard había temido de antemano que la represión francesa que se avecinaba en Níger era inusualmente brutal y se mostró poco entusiasta a la hora de ayudar a los franceses en el sur de Níger ante la rebelión del pueblo. Un informe centrado en Tripolitania y Fezzan, más que en Níger, sugiere, oigan esto, que la población de esas regiones descendió durante la época de esta guerra, entre 1916 y 1919, en 3 años, la población descendió de 650,000 a 250,000 habitantes. 400,000 asesinados por las tropas francesas, la gran mayoría, y otros murieron de hambre, porque los franceses se encargaban de matar al ganado para que la gente no tuviera que comer. Quemaban las cosechas, etc. Una cosa espantosa. Dice, la magnitud del horror infligido por la represión francesa en Níger es difícil de medir, pero algunos historiadores han sugerido que la población de las montañas Air, esa es una cadena montañosa cerca, vecina o parte del desierto del Sáhara, la población de esas montañas se redujo a la mitad durante la represión francesa entre 1917 y 1919. La ferocidad de la represión francesa, aunque apenas desentonaba, dice Teguilé,
con otras represiones coloniales debe remontarse al menos en parte a los temores franceses de un Islam imaginado. Desde entonces viene el odio, ¿viste? Hay un tipo, un colonialista francés que era el ideólogo que se encargaba precisamente de pervertir las creencias sobre el Islam y de entregar herramientas falsas, ideológicas a los franceses para que odiaran a los musulmanes, que se llamó, porque murió hace muchos años, Octave de Pont. Para él, el Islam representaba una amenaza persistente y misteriosa para el dominio francés en el norte y el occidente de África. Y después justificó el nivel de la violencia escalofriante de los franceses. Oigan esto. Esto es la filosofía del imperialismo en todas partes. Lo que le están haciendo a los peruanos ahorita. Después hablo un poquito de Perú. Hemos olvidado con demasiada frecuencia que en tierras indígenas, sobre todo en tiempos de guerra, una autoridad no es real, activa, fuerte y obedecida como debe ser, sino que escapa a las críticas de las que los musulmanes no pueden concebir ni el sentido, ni la finura, ni el alcance, y que siempre terminan en su espíritu por debilitar el poder cuando no lo aniquilan por completo. ¿Qué te está diciendo? Mira, hermano, cuando vos estás en un país que estás ocupándolo, ahí no tenés que andarte midiendo, tenés que exterminar. Y ahora voy con otra. Es que esto chorrea sangre, hermano. Francia entró en una ciudad de Argelia que se llama La Ouatte en 1852. ¿Saben lo que ocurrió ahí? Es una ciudad pequeña, poca población, unos 6.000, como 5.000 personas vivían ahí. Oigan esto. Llega un tal general Pélissier con un ejército de 6.000 ocupantes franceses. Sitian la ciudad desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre. O sea, 9 y 4, 13 días. Hasta que la ciudad se rindió. El trato brutal de los habitantes fue parte de la táctica de tierra arrasada del ejército francés. ¿Se acuerdan este método de tierra arrasada? Aquí lo hizo Somoza. ¿Ya viste? Francia. Mitad del siglo XIX. Tierra arrasada, ¿qué era? Vos entrabas a una localidad, a una aldea, un pueblo, una ciudad, y era asesinar y quemar todo. Eso es tierra arrasada. Los franceses. En Guatemala fue especialmente sádico el ejército, los caibiles y demás. Allí en Guatemala contra los pueblos originarios. Fue brutal lo que hicieron en Guatemala. Pero bueno. Oigan esto. Y fue uno de los primeros casos registrados en la historia del uso de armas químicas contra civiles. Los franceses en 1850, 51, 52. Armas químicas. Dice, el asalto a la Ouatte se convirtió rápidamente en varios días de masacre para castigar a la población que era tratada como enemigos en combate. Pero oigan, resulta que la gente se defendió. Y en la defensa matan a un general francés y a algunos otros oficiales y soldados, obviamente. Un tal general Buscarén. Y entonces, cuando eso ocurre, los soldados franceses empiezan a la venganza. ¿Verdad? Y había que darle escarmiento para que nadie más se atreviera a tocar un francés. 4.500 la población calculada de esta ciudad. ¿Saben cuántos quedaron? 1.500. En 13 días. Tanto es así. Esto ocurrió hace 170 años. Todavía, hoy en día, la población de esa ciudad sigue rindiendo tributo a sus mártires y odian a los franceses.
170 años después. Le llaman el año de la Calia. Calia significa en árabe vacío, ¿verdad? Y también se le conoce como el año de los sacos de yute. ¿Por qué? Oigan esto, qué horrible. Oigan esto. Hubo algunos hombres y niños que sobrevivieron a la masacre. Entonces, los iban buscando casa por casa. Cuando los hallaban, los metían en estos sacos, que aquí les decimos sacos macén, sacos de yuste, pues, donde habitualmente se empacaba el hachís, una planta que es narcótica. Entonces los metían a las trincheras, y en las trincheras primero les pasaban las bayonetas, niños y adultos, y luego le pegaban fuego. Dicen que muchos meses después llegaba gente a la ciudad y escribía cartas y describía lo que había encontrado, y que el ambiente era tétrico en la ciudad, pues tétrico y fétido por la cantidad de cadáveres. Las mujeres supervivientes temían tanto por sus hijos pequeños, los varoncitos, que la fuerza francesa se los mataran, que entonces idearon una manera, y era disfrazarlos de niñas. Y les ponían un arete en la oreja, en una de las orejas. Y así la salvaron. Entonces quedó como tradición en esa zona de Níger, quedó como tradición que si un varoncito, no importa, o incluso ya varonzote, pues, desde niño, pues se coloca el arete en la oreja, en una de las orejas, eso es para protegerse. Símbolo de protección contra los males. Ves que todo tiene su origen. Algunos que descalifican el arete, no, para esta zona se está protegiendo, y si el arete se lo pone su madre, esa es una protección eterna, pues. ¿Ves qué interesante? Para que veas, pues. El nivel de brutalidad de la masacre de las Ghouta fue tanto una demostración de fuerza como parte de la larga táctica de tierra quemada de los 3 generales franceses que tomaron la ciudad fortificada. Así horrible fue esto. Después, ¿cómo sería el horror que sembraron? Que al poco tiempo ¿cómo te dijera yo? Los jefes tribales, los eruditos, los imanes, incluso, de todo el sur, se rindieron, capitularon, y Francia asentó su poder político en la zona. Horrible fue eso. Bueno, y lo de Argelia, ¿sabes cuánta gente mataron en Argelia? Dice el cabrón este de Macron que no tiene por qué pedir perdón. ¿Sabes cuánta gente asesinaron en Argelia? 10 millones. 10 millones de asesinatos del pueblo argelino. Fue ocupada Argelia durante 132 años. Francia hizo en Argelia 17 ensayos nucleares, 17 ensayos nucleares de sus bombas atómicas. Y eso causó como resultado entre 27.000 y 100.000 víctimas en Argelia. Y todavía hoy en día la radiación afecta genéticamente a la población de Argelia en las zonas donde donde hicieron estos ensayos atómicos. Francia es expulsada por el pueblo argelino. El Frente de Liberación Nacional triunfa en 1962 y sacan a los franceses. Entonces los franceses dejaron sembrado en toda Argelia 11 millones de minas. Una por cada habitante. ¿Vos te imaginas el horror que se vivió durante décadas en Argelia por las minas que se pisaban? ¿Te acordás cómo era aquí? Hasta que el ejército de Nicaragua se encargó del desminado. Y murieron muchos soldados y oficiales en ese procedimiento aquí en Nicaragua.
Vos te imaginas 11 millones de minas terrestres sembrados este territorio. Otro dato. En los primeros 7 años de la ocupación francesa, asesinaron a 1 millón de musulmanes. Y en el último año y medio, pongan cuidado, perdón, y en los últimos 7 años, antes de que fueran expulsados por el pueblo argelino, los franceses asesinaron a otro 1,5 millones. 3 millones. Y en el transcurso del resto de los años de ocupación, asesinaron a otros 7 millones de argelinos. Es espantoso lo que hicieron ahí. El historiador francés Jacques Gorky estima que el número total de muertos por Francia en Argelia desde su invasión en 1830 hasta su expulsión en 1962 fue de 10 millones de musulmanes. Francia invadió y ocupó Túnez 75 años, Argelia 132 años, Marruecos 44 años y Mauritania 60 años. Y otro dato que aporta el albanés kosovar que te mencionaba, Ahmed Dermala, cuando Francia entró en Egipto en su famosa campaña, los soldados franceses entraron en las mezquitas con sus caballos, a caballo, entraron en las mezquitas es como entrar aquí, que aquí te metieras a caballo a la Catedral de León, o la de Granada, o cualquiera de las iglesias de Managua. ¿Te imaginas eso? El escándalo que eso sería, y la ofensa a los devotos católicos, ¿no? Bueno, ahí lo hicieron en las mezquitas. Y dentro de las mezquitas violaban a las mujeres. Los franceses en Egipto. Dice, violaron a las mujeres libres delante de su familia y bebieron alcohol en las mezquitas y convirtieron varias mezquitas en establos para sus caballos. Esos son los civilizados franceses, los que nos recetan cómo debe ser la democracia, cómo debe haber equilibrio de poderes, cómo debemos comportar, cómo debemos respetar los derechos humanos. Esa es autoridad moral. Y Macron dice que él no tiene por qué pedir perdón, que Francia no tiene por qué pedirle perdón a Argelia. La arrogancia imperial. Vas a ver, lo voy a ver dentro de un rato, porque va a cambiar la coyuntura en una semana y vas a ver. Son las 7:16, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:19. Fíjate que ayer fue, o antier, no me acuerdo, dieron a conocer una maravilla de programa que se va a hacer, que empieza el 25 de enero. Mira, yo no sé si existe en otro país de América Latina, no lo sé. Pero la Universidad Nacional Agraria, con el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, con el INATEC y con algunas otras universidades, van a iniciar el 25 de enero un diplomado, ya te voy a decir para quiénes, que termina el 13 de diciembre, para 100,000 campesinos. Yo no sé si existe en otro lugar que hay una capacitación docente, universitaria, académica a los campesinos. ¿Cómo lo van a hacer? Videoconferencia, un par de horas y después práctica. Una vez a la semana. ¿Qué temas van a ocupar? Ya se los voy a contar, pero es que, o sea, te estoy hablando que es completo. De manera de enseñarle o transmitirle, perdón, a los campesinos otras técnicas para mejorar su producción, sean ganaderos o sean agricultores. Bueno, les van a enseñar, fíjense bien, o les van a transmitir experiencia de nuevas tecnologías, de cómo conservar y aprovechar el agua, de los riesgos que hay, de cómo
con el uso de pesticidas, de procurar un mejor uso y mayor uso de los abonos orgánicos, turismo rural y comunitario, apicultura, hidroponía. ¿Sabes qué es la hidroponía? No, o sea, es cultivar sobre todo legumbres, ¿no? En agua, ¿no? Sin tierra, pues. El agua, claro, adecuadamente preparada con nutrientes, pues. Se puede hacer por pisos y demás. Es muy conocido esto, sobre todo en las grandes ciudades, ahí en Escapón, por ejemplo, la hidroponía. Hay varios métodos, sobre todo la lechuga, la selga, el tomate. Eso también le van a enseñar. Son 5 módulos con 45 tecnologías. Y les van a entregar un certificado, un diplomado en tecnología. Me parece una maravilla esto. 45 encuentros con una duración de 4 horas cada uno. 2 horas en línea, 2 horas presenciales. Entonces, además, van a buscarse promotores en todos los municipios. Son 2.500 puntos en todo el país. 2.500. Donde se van a reunir los campesinos a recibir la capacitación. Y antes tienen promotores que van a ir reclutando, por decirlo de alguna manera, a los campesinos para que participen en los seminarios, para matricularlos, para coordinar dónde va a ser y cómo va a ser y toda la onda, pues. Salvajada. 2.500 para reunir a 100.000 campesinos. A mí me parece una maravilla esto. 4 horas los miércoles va a ser. ¿Verdad? De 11 a 1 van a presentar los videos y demás. Y después quedan la parte presencial. Ahí transmitir, comenzar a discutir, mira, esto se necesita, etcétera. Salvajada. Creo que es una extraordinaria medida. ¿Verdad? Ojalá que se logren todos los propósitos, los objetivos diseñados para este programa. El otro día, el lunes, en el discurso de Daniel, al cerrar su discurso, termina el discurso el 9 de enero, y entonces, bueno, se cantó el himno y demás, entonces como era una sesión de la Asamblea Nacional, entonces dice un adendum, dice Daniel, agarra el micrófono y dice, y entonces y enaltece el trabajo de Rosario, ¿verdad? Y dice, aquí ella no es vicepresidenta, ella es presidenta, aquí hay 2 presidentes, dice, ella es copresidenta de Nicaragua, pero enalteció su vocación de trabajo, y eso, yo te voy a decir, o sea, parece, como te dijera yo, exageración, pero no lo es. O sea, si vos buscas a Rosario a cualquier hora del día o de la noche la encontrás, para exponer un problema, o lo que sea, una situación, incluso para problemas personales, la hallás. Y lo resuelve, pues. O sea, realmente es a tiempo completo. Y con conocimiento y con sentido común, que es tan difícil el sentido común, ¿verdad? Y con decisión. Rafla, ¿o no? Creo que fue un acto de justicia el que hizo Daniel al hacer ese reconocimiento público. Y además nos honra, ¿no? A todos tener a 2 presidentes, pues, como él mismo lo definió. Bonito fue esa parte. Bueno, son las 7:25. Fíjate que me mandó una biografía. Tengo aquí, ya vamos a leer la de un compañero, compromiso que tengo desde hace meses. Y vamos a compartir los datos de un compañero que pocos conocen. Roberto Miguel Ibarra Matus, del barrio Altagracia. Ya vamos a leerle su semblanza. Pero es que me mandó Lenin Fischer, el doctor, la reseña biográfica de su hermano, caído en el 79, a principios, febrero. En enero. Sí, en enero, Yader Chavarría.
Pero es que lo que me llamó más la atención, además, que voy a contar, ¿no? También parte de su vida, es lo siguiente, y por eso quiero tomarlo de primero. Son dos pensamientos de Yader, un chavalo, 18 años, chavalito, a esa edad cayó. Primero, esto es importante, vean. Decía Yader Chavarría, se lo decía a sus amigos, a sus compañeros, ¿no? De lucha. Nunca creí llegar a disparar contra una persona. Me duele mucho. Pero me consuelo un poco que cuando lo hago es porque ellos han rebajado su calidad de humano. ¿Por qué me llama la atención? ¿Sabes por qué? Porque este es el ángulo de la guerra que pocos admitimos o pocos reconocemos. Y es que para nadie no, pero para un patriota, para un revolucionario, matar no es un placer. Es una necesidad, es matar o morir. Uno hace lo imposible porque eso no ocurra. O sea, llegar al extremo de tener que matar para vivir. Pero no es un placer. Y eso le duele a todo mundo. A todos. Mira, incluyendo los veteranos de las dos guerras de nosotros, la guerra de liberación y la guerra de resistencia contra los yanquis en los años 80, yo te aseguro que ninguno de esos compañeros te dice que rico que era matar, ninguno. Nadie. A diferencia del somocismo o de los yanquis que sienten placer al matar, al torturar, y por eso lo hacen. Torturan hasta la muerte y gozan de la tortura. Se solazan. Por eso me llamó la atención. Un cipote de 18 años dice, a mí me duele matar. Dije, pero a mí me consuela un poquito al pensar de que ya este hombre ya ni siquiera era un humano, porque era una bestia, pues como mataban al pueblo, los somocistas, con aquella famosa frase, ¿no? Que quiere sangre, ¿de quién? Del pueblo. Así les enseñaban, sobre todo a los de la EBI, ¿no? Pero es que en general. Entonces, creo que esto es muy importante, pues. O sea, el asumir, hombre, si aquí a nadie, a ninguno de nosotros, de los sandinistas les gusta matar a nadie. Si lo tenemos que hacer, pues ni modo. Porque defender la vida del pueblo y defender la patria. Pero no es un placer. Para nada, pues. Me parece muy importante. El pensamiento de Yader Chavarría, un mártir, un héroe de la revolución. Y el otro, que creo que aplica cabal para lo de ahorita, para lo que nosotros vivimos ahora, ¿verdad? Este chaval empezó su experiencia en el frente durante la insurrección del 78. Ahí ya les voy a contar cómo fue. Entonces, después que tuvimos que replegarnos ahí en León y en todas partes, ¿no? Uno de sus hermanos resultó herido en una nariz, etcétera. Entonces, Yader dice, entonces la experiencia era, o las acciones eran de hostigamiento a la guardia, ¿no? Él mismo integra la primera unidad guerrillera urbana de León. Entonces dice el compañero Yader Chavarría, realmente no podemos estar así, un día hostigando y otro día esperando que nos encuentren. No debemos perder la ofensiva. Esto es sumamente importante. Esto debe ser siempre en política. Vos no podés perder la ofensiva. El día que te quitan la iniciativa es el principio de la derrota. Es el principio de la derrota. Entonces, sobre todo para quien ejerce el poder, ¿no? Aun y cuando no tengas el poder, pero sobre todo para cuando ejercemos el poder, vos no podés perder la iniciativa. Esto es un principio básico. En términos militares también, ¿verdad? Pero en términos políticos es esencial. Vos no podés estar a la defensiva. No necesariamente la iniciativa es ofensiva, ¿verdad? Pero
es tomar acciones, porque uno puede estar esperando lo que el enemigo va a hacer. No, usted tiene que ir para adelante, como caballo cochero, hermano. Boom, boom, boom. Es muy importante. Me llamaron la atención los dos pensamientos de Yader Chavarría. Este cipote nació el 17 de febrero, el 17 de febrero de 1960. El segundo de 6 hermanos varones, hijo de Miriam Esperanza Chavarría y de un abogado, el abogado de los ricos ahí en León, cuyo nombre era Francisco Pereira. Nunca lo quiso reconocer. Tenía relación ya con su papá, pero nunca lo quiso reconocer. Y ya realmente fue criado por don Luis Fischer Pérez, veterano sandinista. Pero no, su papá no lo reconoció. Aún así, como él era Chele, le decían el Chele Pereira. Pero él no se firmaba Pereira, se firmaba Yader Chavarría, ¿no? Y entonces, los hermanos de Yader, ya mayores que él, y un antiguo vecino, el compañero Iván García Barca, hace años de no saber de Iván García, años. Me acuerdo que vivía en la carretera Vieja al León, no sé si ahí estará, tenía una casa también en Las Palmas. No sé qué se hizo Iván García, buen compañero. Que es fundador del Frente Rigoberto López Pérez, por cierto. Iván García había sido vecino de ellos. Y un hermano de Yader ya estaba metido en la lucha revolucionaria. Incluso una vez llegaron a esconder una arma y que Yader se fijó, pero él no estaba. Él no era buen alumno, porque le gustaba mucho la fiesta, las novias, ya sus traguitos, pero era la vena de la rebelión contra la injusticia la llevaba en la sangre, pues sobre todo porque su papá, don Luis Fischer, siempre tenía los retratos de Sandino, hablaba de Sandino, etc. Pues entonces todo eso lo fue formando. Él estudió la primaria en el Colegio Superior de Varones Simón Bolívar, la secundaria en el Miguel de la Reinada, que hoy se llama Juan de Dios Muñoz. También estudió en el Iberoamericano, pero no llegó a bachillerarse. Su grupo favorito, los Villí y Bonnie M, por supuesto. ¿Quién no? Para esos tiempos, ¿no? Beisbolista. Había un patio de béisbol, dice Lenin, allí donde es ahora el hotel del convento, es lo que es la vida, y era un patio de béisbol. ¿Verdad? El 9 de septiembre de 1978, como a las 6 de la tarde, Yader oye los primeros disparos, el inicio de la insurrección en León. Entonces, este fue el jodido de Harold y de Iván, y no me avisaron. Harold, su hermano mayor. Pero él había visto cuando Yader había escondido una carabina ahí en la casa de la abuela, en la casa de la abuela materna, la mamá de su mamá, doña Mercedes Chavarría, ahí en el Pochote, en San Felipe. Entonces, dice un amigo de Yader Chavarría, que también se llama Yader Schiffman, dice que después Yader le confesó después que ese día, como él no tenía arma, se fue a meter a la casa de su amigo, rompió la puerta, ¿verdad? Y rompió un ropero y sacó una pistola 22 y unos reales que habían ahí. Entonces, se lo confesó a su amigo. Mira, fíjate que tal día yo hice esto, pero sabes que es para la lucha. Y con eso se incorpora Yader a la insurrección. Después de la insurrección, que él iba a visitar a su hermano que estaba herido, etc., le daba la comida, etcétera, se incorpora a la escuadra táctica de combate del Pochote en el barrio San Felipe, que estaba a cargo de José Lenín Valle Ruiz. A finales de octubre del 78 hacen la primera emboscada ahí en el Parque San Felipe. En enero deciden hacer ese día, el 13 de enero, ese día Yader tenía previsto irse a la casa de un pariente, pues, pero no importa. El caso es que el 13 de enero
la escuadra decide hacer una recuperación económica, porque hacían falta recursos para sostener la lucha, comprar municiones, avituallamiento para los clandestinos. Y se van a asaltar Ariniza, ahí en León. Todo sale bien, ahí en el barrio San Juan, en el costado sur de la iglesia. Y entonces sale bien. Cuando van saliendo, eran 3 compañeros, el vigilante de Ariniza, van saliendo, los chavalos van corriendo, pues, el vigilante de Ariniza le pega un balazo a Yader y ahí cae. Casualmente va pasando por el lugar una enfermera de la Cruz Roja, la compañera Patricia Pineda. Ella le da los primeros auxilios. Hay una foto que sale en los periódicos de la época, donde está ella atendiéndolo, herido así en la acera. Y entonces ella le agarra, como Yader llevaba el pañuelo rojo y negro, que lo identificaba como un guerrillero, le quita el pañuelo y lo esconde para que la guardia no se lo halle. El balazo le pegó aquí, en el occipital, hermano. Pero queda vivo el chaval. Lo llevan al hospital, lo interviene un neurocirujano, ¿verdad? Pero al día siguiente, domingo 14 de enero del 79, fallece. Los 2 chavalos que iban con Yader, Germán Romero Lescano y Ramón Lario Brene, lograron escapar. Los 2 cayeron después. O sea, de esa recuperación ariniza, ninguno quedó vivo. En 3 meses, los 3 murieron. ¿Verdad? Entonces, la tarde del 14 de enero muere, iba a cumplir 18 años en 30 y pico de días. Chaval, qué barbaridad, man. El Centroamericano, que era un diario de León, muy conocido en la época, publicó la noticia, la prensa también. La guardia no permitió el velorio y a Yader lo tuvieron que enterrar ese mismo día. Se lo entregaron y a enterrarlo. Un ratito lo velaron. Porque el cadáver sale del Hospital San Vicente, hoy es el Leodra, y lo van a enterrar en el cementerio San Felipe. Pero en el trayecto va un cachimbo de gente que se va sumando, ¿no? Incluyendo clandestinos que tenían prohibido ir porque se iban a descubrir ante la guardia. La guardia vigilaba todas esas cosas. Pero ahí se metieron porque el chavalo era muy querido por su valentía, por su don de gente, por su manera de ser. Era muy querido, ¿no? Entonces, en la tarde, pues lo velaron ahí en la casa de una tía, la auxiliadora Pereira. Llegó un tío de él, Simón Pedro Pereira, y llegó su papá, el que lo crió, pues, don Luis Fischer. Y oigan, esta anécdota es interesante que cuenta Lenin Fischer. Dice Lenin que en el cementerio, yo no me sabía esto. Cuando van bajando el ataúd, ya lo depositan, le quitaron las barras decorativas. Entonces le preguntan que por qué. Es que esos son de la funeraria. Pues no, diga, déjela, que yo se la voy a pagar, le dijo el tío, Simón Pedro Pereira. Y ahí quedaron. Bueno, en ese entierro, el hermano de Yader, Harold, tomó la palabra, hizo un discurso revolucionario, y eso lo quemó. Eso contribuyó a que pocos días después lo echaran preso el 25 de enero junto a Enrique Ruisiet. El frente decidió ajusticiar al vigilante que disparó contra Yader. Intentaron una vez, fallaron, pero en la segunda lo ejecutaron. Germán Romero Lescano, uno de los 3 chavalos que fue en esa recuperación en Ariniza, que era tío además, tío lejano, pero tío de Yader, es uno de los que asesina a la guardia en la masacre de Lunes Santo el 9 de abril del 79. Y Ramón Lario Brene, el tercer chavalo, cae el 20 de abril de ese mismo año. O sea, en 3 meses, en 4 meses, murieron los 3 chavalos. Muchas gracias a Lenín por compartir
la semblanza de su hermano. No debemos perder la ofensiva, digámoslo ahora en términos políticos, la iniciativa. Es una buena lección de Yader Chavarría, caído un día, bueno, fallecido, un día como hoy, el 18 de enero de 1979, pero herido de muerte el 17. Perdón, 14 de enero, ando enredado. 14 de enero, lo hirieron el 13 de enero y murió el 14 de enero. O sea, un día como hoy fue herido y un día como mañana falleció en el hospital después de ser intervenido. Yader Alejo Chavarría. Y ahora quiero compartirle, después vamos a hablar un poquito, le puedo contar algo que viene en los próximos días. Al final se los digo, sí, espérense. Y esto es un compromiso que yo tengo porque me lo entregaron personalmente en julio del año pasado y siempre lo digo, mañana, y ahora sí la voy a cumplir. Y le ofrezco disculpas a la familia, a los compañeros del Frente Sandinista del barrio Altagracia. Roberto Miguel Ibarra Matus, un cipote, fíjate que cuando yo la leí, puchica, hermano. Chaval, lo mata la guardia, loco, el 17 de julio. Puchica, 2 días antes. Da una rabia ahora como los caídos el 19 y el 20 de julio del 79, que son bastantes. Pero bueno, este cipote no llegó a ver el triunfo. ¿Verdad? Este chaval nace el 10 de mayo de 1957, hijo de Mireya Matus y Bartolomé Ibarra. Eran 6 hermanos: Johnny, Patricia, Danilo, Roberto, Nidia y Yaminta. Nidia y Yaminta viven ahora en Estados Unidos. Él estudia en la escuela mixta de Altagracia y cuentan los compañeros que esa escuela un año estaba en un lado, en el otro año estaba en el otro, porque como la guardia, el Somoza, no invertía en la escuela, en la educación pública, entonces andaban alquilando cualquier casa con los realitos del presupuesto, que hasta ahí les alcanzaba. El casero les subía el alquiler, entonces tenían que cambiarse de casa. Y la escuela se mudaba de un lado a otro. Pues. En los años 80 esa escuela se llamó Marta Lorena Vargas. Y Belli le quitó ese nombre y le puso Escuela República de Nicaragua. Deberían de recuperar ese nombre para esa escuela. De la compañera Marta Lorena Vargas. Debería ser recuperado. La secundaria la hizo en el Goyena, pero no llegó a bachillerarse. Dice que este chaval se mantenía ahí en los molinos de la Ofelia Rocha. Y ahí fue con los chavalos del barrio que se organiza en 1977 y adopta el seudónimo de Crisanto. Él estaba en los comités de acción popular. El responsable de los CAP era Walter Mendoza. ¿Verdad? Los CAP fueron fundamentales en la organización de la cipotería, en la agitación de los barrios, fueron fundamentales, los comités de acción popular. Algún día tenemos que contar esa experiencia. Y Walter Mendoza jugó un papel decisivo en su creación y en su fortalecimiento en toda Managua. Bueno, entonces comienza a trabajar. Después, muchos de estos chavalos pasan a formar parte de escuadras guerrilleras clandestinas. ¿Verdad? Él, por supuesto, y él es uno de los más sobresalientes en el ataque a la famosa, la 5ª sección de policía. ¿Verdad? Y ahí se da cuenta uno de sus familiares que anda metido en el frente, que también andaba él, y ahí se dan cuenta los dos. El uno quemó al otro. Entonces, pero ya él está metido, ya está de tiempo completo en la lucha. Y su papá lo llama de Estados Unidos. Y le dicen, venite para acá. No, le dice. Hasta que caiga Somoza. Yo aquí estoy, patria libre o morir. No se quiso ir. No se quiso ir. En la lucha, en la insurrección final, le toca combatir en Altagracia y en San Judas. A principios de junio, ya cuando, después, para lo de la masacre de Bataol y demás, Eduardo Cuadra Ferrey, que era el responsable del frente en Managua, a través de su responsable, que era Alexis Bermudas Molina, le orientan al chavalo trasladarse a los barrios orientales.
Entonces, miren esta táctica, qué interesante. ¿Sabes cómo hicieron los chavalos de aquí de Altagracia y de San Judas para irse a los barrios orientales? Mira qué interesante. No conocía esta táctica. Usaron los carretones para aparentar que eran comerciantes. Que van vendiendo gaseosa, van vendiendo lo que sea. Pues sabes que todavía se acostumbra eso, los carretones de verduras también, ¿no? Son los más conocidos ahora. Entonces ahí disfrazaban, abajo iban las municiones, las armas, lo que fuera. Y así se fueron caminando, normales, como que van vendiendo por la pista ahí, el bypass, hasta los barrios orientales, incorporarse a la lucha contra la Guardia. La primera barricada está ahí por la Clínica Santa María. ¿Sabes dónde queda? No, aquí, la parte sur del oriental, digamos. Porque casi todo eso de Ciudad Jardín es parte del oriental, casi todo, ¿no? O sea, en la calle esa de la PDLH, de la antigua PDLH, la que va a dar al cementerio oriental. Ahí está la primera barricada, ahí se queda. Y empieza a combatir. Hasta que 27 de junio jale, ¿no? Al repliegue. Integrando las escuadras que iban en el repliegue, sin novedad de su parte, llega hasta Masaya. ¿Ya? Ahí se incorpora a otras unidades tácticas que la destinan a liberar Jinotepe. Él va en esa unidad. En esa ofensiva es cuando ahí en Jinotepe que cae el manchado, Rolando Orozco. Y entonces la unidad de combate en aquel estado le dan el nombre Rolando Orozco. El batallón Rolando Orozco. Después ya liberan Jinotepe, vuelven a Masaya, ahí va Roberto. Recuerden que su seudónimo era Crisanto, entonces va a Masaya y le dicen, ahora va para Granada. Y se va para Granada. Ahí se dividen, al llegar a Granada se dividen en dos columnas. Una en dirección este y la otra hacia la Jabonería Prego. Perdón, en dirección este hacia la Jabonería Prego y la otra en dirección sur, es decir, hacia el cementerio. Cuando están cerca del Colegio María Auxiliadora, están hablando del 17 de julio. La guardia estaba en desbandada, pero un guardia estaba escondido, fusil en mano, y blanquea a Roberto. O sea, la escuadra van en posición de combate, pero me imagino yo que como no había la guardia está en desbandada, no es lo mismo que cuando estás combatiendo, vas con todas tus antenas, ¿no? Y lo blanquea el guardia y lo mató. Fue muerte inmediata, pues. Los compañeros de Roberto capturan al guardia y lo fusilan. Ahí mismo. Por haber asesinado a Crisanto, porque no fue combate, o sea, él estaba escondido, el guardia. Y cuando van pasando, lo blanquea y lo mata. Entonces, primero el dolor y el susto, ¿no? Mataron a Crisanto. Una vez que se recuperan los chavalos, lo agarraron al guardia y lo fusilaron. 17 de julio del 79. Ahí mismo lo sepultaron a Crisanto. Y más tarde lo exhumaron y sus restos están en el cementerio general, en el occidental, pues aquí, en el barrio Monseñor Lescano. La unidad de victoria electoral de Altagracia lleva su nombre, Roberto Miguel Ibarra Matus. Un tío de él es el compañero Sergio Matus, su mamá, doña Mireya Matus. Saludamos a la familia, a los compañeros sandinistas del barrio Altagracia. Honor y gloria a este héroe, a Crisanto, Roberto Miguel Ibarra Matus. Te quiero contar, mira, son las 7:50, va a cambiar en las próximas semanas. No te puedo decir cuánto, ¿verdad? Estuve hablando con una gente ahí. Viene un cambio va a ocurrir un cambio muy importante a nivel mundial, a nivel geopolítico, pues, porque Rusia la va a meter con todo, ya tiene las condiciones creadas y es muy probable el
el derrumbe de ese régimen fascista en las próximas semanas. Van a ocurrir algunas cositas. Ahí me estuvieron contando cómo va a ser, pues, pero... Entonces eso va a cambiar la coyuntura mundial. Cuando efectivamente se derrumbe el régimen nazi de Ucrania, sostenido por la OTAN, eso va a cambiar la coyuntura porque es una derrota de la OTAN. Recordemos que aquí la guerra es de la OTAN contra Rusia y usan a Ucrania. No es una guerra de Ucrania contra Rusia. Al pueblo ucraniano lo envenenaron para partirlo, ¿no? Y lo utilizan como carne de cañón, pero es la OTAN, con tanques, con aviones, con municiones, con lo que se te ocurra, con la información de satélite, con todo. Entonces, para la OTAN también es un experimento, es medir las capacidades de Rusia. Y para Rusia no ha echado toda la carne en el cañón, toda su fuerza en esta operación militar. Recuerden que para Rusia es una operación militar. No es una ofensiva generalizada, ni tiene a toda la población movilizada, etcétera. Pues. Porque Rusia tiene que prevenir el contragolpe de los yanquis. Tiene distintos flancos, sobre todo en el oriente. Perdón, en el occidente, no solamente en el sur con Ucrania. No, tiene muchos flancos que cuidar. Y va a haber una contraofensiva, o sea, la OTAN va a querer vengarse de la derrota que se avecina. Entonces tiene que tener fuerzas disponibles, recursos disponibles, armas disponibles para defender ese flanco, el flanco occidental. Pero es muy probable que ocurran algunas cosas en las próximas semanas, según lo previsto, se derrumbe ese régimen y se vea forzado a buscar qué hacer pues con lo que le quede de territorio en las próximas semanas, repito, pues. Eso va a cambiar la coyuntura geopolítica. Y algunos que han dudado de lo que esto significa van a tener que revisar sus posiciones, pues. Entonces este es un ensayo generalizado de la OTAN, sobre todo de Estados Unidos, con vistas a minar la capacidad económica, política y militar de Rusia, con el propósito final de destruir esa nación, pulverizarla, partirla en 15, 20 pedazos, ¿verdad? Y ocuparla. Aunque dicen ahora que los gringos están más por la opción de matar a los rusos, o sea, de desaparecer al pueblo ruso. Vamos a ver quién desaparece a quién, pero bueno. Esas opciones las discuten los fascistas, los nazis, las discuten. Y me estaba acordando del escándalo real que es el hecho de que dos líderes políticos europeos de primer nivel reconocieron que los acuerdos de paz firmados entre Ucrania y Rusia, los acuerdos de Minsk, tanto el original como el revisado en 2014, fueron una mentira. La Angela Merkel, que fue 16, 17 años primer ministra, cancillera pues, de Alemania, y François Hollande, que fue presidente de Francia, los dos admitieron que eso era una mentira, que lo firmaron para ganar tiempo y preparar militarmente a Ucrania en la guerra contra Rusia. Los dos lo dijeron. Incluso la Merkel lo dijo 2 veces. Para que nadie creyera que se le había escapado, lo volvió a decir más tarde. Y después Hollande, el francés, salió reconociendo que sí, que eso había sido para ganar tiempo, que nunca tuvieron la intención de cumplir. ¿Qué significa eso? Que nunca tuvieron la intención de permitir la autonomía de la República de Donbass, Donetsk y Luhansk, que era lo que se comprometieron en ese acuerdo, la autonomía, no pedían la independencia, autonomía, que respetaran la vida de los rusos hablantes que ahí vivían. Que no, que eso fue pura pantomima. Entonces, eso significa también que la Merkel y Hollande, los dos que se suponían que eran brothers de Rusia y no sé cuánto, toleraron a sabiendas de lo que estaba pasando la masacre de 14,000 ciudadanos
en ambas repúblicas a lo largo de esos 8 años, entre 2014 y 2022. Y por supuesto lo que han ocurrido ahora. O sea, ese nivel de cinismo. O sea, los europeos vienen preparando esto y lo confesaron desde hace muchos años, desde el propio derrumbe de la Unión Soviética, buscar cómo destruir después a Rusia. Primero lo hicieron con el neoliberalismo y demás. Jamás esperaron que Putin, digamos, asumiera la misión histórica de defender lo que es la nación rusa. Jamás lo esperaron. Le salió el venado. Entonces ahora viene el medio vuelto, hermano. Ahí vas a ver. En unas cuantas semanas va a cambiar la coyuntura. Así como cambió para el 24 de febrero del año pasado, va a cambiar ahora con la victoria de la nación rusa sobre la OTAN. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.